Mi nombre es Liliana. Vivo en un pueblo de Yucatán y quiero compartirte mi experiencia con la brujería. No importa si crees en ella o no, escúchala, porque podrías estar viviendo algo similar sin darte cuenta. Siempre creí en la brujería, no porque alguien me lo hubiera impuesto, sino porque lo vi con mis propios ojos desde que era niña. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, todos sabían que esas cosas existían, aunque algunos preferían no hablar de ello. Para mí, la brujería no era un cuento de miedo ni una superstición, era una verdad incómoda, algo que uno tenía que respetar para no acabar mal. Cuando me casé con Sebastián, todo era felicidad. Éramos jóvenes, con sueños grandes y muchas ganas de salir adelante. Veníamos de familias humildes pero trabajadoras, así que nos aferramos al esfuerzo y al sacrificio para mejorar nuestra calidad de vida. No teníamos lujos, pero teníamos amor. Nos mudamos a una pequeña casa cerca del centro del pueblo. Si bien era viejita, era lo que podíamos pagar, y estábamos felices porque vivíamos los dos solos sin molestar a nadie. Sebastián trabajaba como mecánico, y yo trabajaba como empleada doméstica en varias casas en la capital del estado. El viaje era largo, me tomaba varias horas ir y venir, pero lo hacía con gusto. Mis patronas eran buenas conmigo. Además de pagarme un buen sueldo, me ayudaban regalándome despensa, comida y hasta ropa. Cada día, aunque regresara agotada, sentía que valía la pena el esfuerzo. 2 años después de casarnos, recibimos la mejor noticia de nuestras vidas. Estaba embarazada de mi primer hijo, Carlitos. Los primeros meses del embarazo fueron de pura felicidad. Sebastián estaba emocionado con la idea de ser papá, y aunque seguíamos esforzándonos para salir adelante, soñábamos juntos con el futuro de Carlitos. Hablábamos de cómo sería su habitación y de todo lo que haríamos cuando estuviera en nuestros brazos. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Sebastián ya no era el mismo. Al principio pensé que estaba estresado por el trabajo, pero su actitud se volvió cada vez más distante. Llegaba de mal humor a la casa, con el ceño fruncido y pocas ganas de hablar. Dejaba los platos servidos sin probarlos y se encerraba en el cuarto sin decir una palabra. Pero lo peor fue que empezó a retener parte de su sueldo. Me decía que iba a quedarse con algo de efectivo porque saldría con sus amigos. La primera vez no le di importancia. La segunda me preocupé. La tercera supe que algo estaba mal. Si bien yo trabajaba, no me alcanzaba el dinero para todo. Las cuentas se acumulaban y la despensa cada vez era más escasa. Cuando intentaba hablar con él, se molestaba, decía que no lo entendía, que tenía derecho a relajarse. Pero no era solo el dinero. Su comportamiento tenía algo extraño. A veces despertaba en la madrugada y lo veía sentado al borde de la cama, inmóvil, con la mirada perdida en la oscuridad. Luego, sin decir nada, se volvía a acostar y a la mañana siguiente actuaba como si nada hubiera pasado. Y entonces llegaron los olores. Un hedor inexplicable empezó a impregnar la casa. No era el drenaje ni comida echada a perder. Era un olor rancio, pesado, como a tierra húmeda y animal muerto. Busqué por todos lados, pero no encontraba de dónde provenía, hasta que una noche lo vi. Fue una noche como cualquier otra. Volvíamos de casa de mis suegros, y al llegar a la casa, sentí un escalofrío. La calle estaba oscura, más de lo normal. Miré la entrada de nuestra casa y ahí estaba, una bolsa negra, atada con un nudo apretado, justo frente a la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Yo conocía ese tipo de cosas. Lo había visto antes. Era brujería,
Me quedé quieta, sintiendo que algo invisible me oprimía el pecho. Sebastián, en cambio, solo bufó con fastidio. «No empieces con eso», me dijo, y antes de que pudiera advertirle, levantó el pie y pateó la bolsa como si fuera un simple pedazo de basura. A raíz de aquello, las cosas horribles no tardaron en llegar. Primero fueron los sonidos, ruidos extraños en la casa, susurros en la madrugada. Luego, sombras que se movían por el rabillo del ojo, pero que desaparecían cuando intentábamos verlas de frente. Y después, llegó el verdadero terror. Mi salud comenzó a deteriorarse sin razón aparente. Perdía peso de manera alarmante. Mi ánimo se desplomaba y el embarazo, que hasta ese momento había sido tranquilo, empezó a complicarse. Los médicos no encontraban explicación. Me recetaron vitaminas, asegurando que era normal en algunas mujeres embarazadas. Yo quise creerles. Me aferré a la idea de que solo era una etapa difícil. Honestamente no pensé que fuera brujería, al menos no en ese momento, hasta aquella maldita noche. Mientras dormíamos, un estruendo nos despertó de golpe. Era como si algo pesado hubiera caído dentro de la casa, un sonido seco y violento que hizo retumbar las paredes. Sebastián se levantó de inmediato, encendió la luz y revisó cada rincón. No había nada, pero la puerta estaba abierta de par en par. Le pregunté a mi esposo si la había dejado abierta. Sebastián tragó saliva. Su mirada estaba perdida en la puerta, como si esperara ver a alguien ahí, parado en la oscuridad. Después de unos instantes me dijo que no, que había cerrado la puerta con llave. Esa noche, por primera vez, vi miedo en su rostro. A partir de ahí las cosas se salieron de control. Cuando cumplí 6 meses de embarazo, algo extraño comenzó a suceder con mi vientre. No era solo el tamaño o la forma, era la manera en que se movía. No eran simples patadas de un bebé. A veces en medio de la noche, sentí algo moverse dentro de mí de una forma antinatural, como si algo estuviera poniendo incómodo a mi pequeño. Hubo una ocasión en la que me levanté al baño y, al pasar frente al espejo, me quedé helada. Mi vientre se movía de un lado a otro, como si algo estuviera empujando desde adentro con desesperación. Grité. Sebastián corrió a verme, pero en cuanto encendió la luz, todo se detuvo. Él me dijo que había sido mi imaginación. Aunque su rostro estaba pálido, él, tratando de hacerme sentir mejor, me dijo que el bebé se estaba acomodando. Con el paso de los días, olores extraños impregnaban la casa. Los ruidos se hicieron más intensos, y lo peor de todo, Sebastián ya no era el mismo. No solo llegaba tarde y de mal humor, ahora lo encontraba hablando solo, en voz baja, en la oscuridad de la sala. Algunas noches, cuando creía que yo dormía, se sentaba en la cama, hablaba cosas que no entendía y posteriormente se volvía a acostar. Una noche reuní el valor suficiente para preguntarle que con quién hablaba en las madrugadas cuando se sentaba en la cama. Él me miró, pestañeando como si acabara de despertar. Me decía que no recordaba hablar con alguien, que él se acostaba a dormir y se levantaba al día siguiente. Yo le dije que la noche anterior estaba murmurando e incluso levantaba las manos, como si una persona estuviera con él llevando la conversación. Sebastián frunció el ceño y se rió nervioso. Dijo que no dijera tonterías, que seguramente yo lo soñaba o lo imaginaba. Así transcurrió todo mi embarazo, además de que los extraños olores nunca se fueron, tampoco la sensación de ser observada en mi propia casa. ¿Y Sebastián? Cada día se hundía más, en un estado inexplicable. Cuando llegó el día del nacimiento de mi hijo Carlitos, todo transcurrió sin complicaciones. Un niño sano, con un peso normal, con su piel rosada y sus manitas inquietas. Nada extraño, nada fuera de lo común. Estábamos agradecidos con Dios porque había nacido bien. Por primera vez en meses sentí paz.
Pero esa paz duró poco, porque ahí comenzó lo más terrible de mi historia de brujería. Mi hijo lloraba todo el tiempo, no importaba si lo amamantaba, si le daba leche de fórmula, o si lo arrullaba en mis brazos hasta quedarme dormida de pie. Nada lo calmaba. También comencé a notar algo extraño. Siempre tenía un líquido transparente escurriendo de su nariz, una secreción constante que no parecía ser un simple resfriado. Era como si algo dentro de él no estuviera bien, como si su pequeño cuerpo reaccionara a algo que no podíamos ver. Incluso el médico lo revisó y dijo que posiblemente tenía alergia a algo, que deberíamos cuidar su entorno, que no hubiera ningún animal o polvo cerca de donde dormía. Yo soy muy cuidadosa con la limpieza, así que no había suciedad. Y referente a los animales, nosotros no teníamos mascotas. Los médicos dijeron que seguramente era intolerante a la lactosa, que por eso lloraba tanto. Así que hicimos un esfuerzo enorme, a pesar de nuestra escasa economía, para comprarle la leche especial que necesitaba. Pero el llanto continuaba. Día y noche Carlitos lloraba sin descanso, sin importar que estuviera en mis brazos, en la hamaca o en su cuna. Solo se callaba cuando caía rendido por el cansancio. Así pasaron los meses. En ese tiempo, curiosamente, Sebastián mejoró notablemente. Ya no se levantaba en las madrugadas, ya no hablaba en sueños. Tampoco percibíamos los olores a putrefacción. Solo de vez en cuando escuchábamos algún sonido extraño, pero nos convencimos de que eran ruidos normales de la casa. Nos acostumbramos. Pensamos que tal vez nuestra vida era así, que eso era lo normal, hasta aquella tarde. Carlitos tenía 10 meses cuando mi desesperación llegó a su límite. Lo había intentado todo. Estaba agotada, al borde de las lágrimas, y en un arranque de angustia, recordé a la curandera del pueblo. Mi madre y mis tías siempre decían que ella tenía un don, que no todo eran enfermedades médicas, que a veces un niño podía estar empachado o asustado y necesitaba una limpia o una sobada para mejorar. Pensé que tal vez Carlitos tenía algún malestar en su estómago, que eso le causaba cólicos insoportables y por eso lloraba tanto. Cuando le mencioné la idea a Sebastián, su reacción me sorprendió. Me dijo que eran tonterías, que no gastara el dinero en eso, que lo necesitábamos para comprar las cosas del bebé. Yo le dije que deberíamos intentarlo, que a lo mejor con una sobada de empacho o una limpia, el niño mejoraría, que ya no quería verlo sufrir. Sebastián me miró en silencio. Nunca me había visto tan desesperada. Tal vez por eso suspiró hondo. Se pasó una mano por la nuca y, sin discutir más, me dijo que me acompañaría a llevar al niño con la bruja del pueblo. Al llegar, la mujer nos recibió amablemente, nos invitó a pasar a su humilde casa y nos pidió que recostemos al bebé en un catre viejo cubierto con una sábana limpia. Con cuidado acomodé una sabanita de mi hijo sobre el catre y acosté a Carlitos. Lloriqueaba bajito, moviendo sus bracitos con desesperación, agitándolos en pequeños espasmos, como si quisiera agarrar algo en el aire. La curandera se inclinó sobre él y comenzó a revisarlo. Primero le tocó el estómago, presionando suavemente aquí y allá. Después de unos minutos dijo que no había daño en esa parte. Sebastián y yo intercambiamos miradas. Yo estaba segura de que se trataba de un empacho, pero la mujer siguió explorando, recorriendo cada parte de su pequeño cuerpo, hasta que algo le llamó la atención. Se detuvo en su rostro, frunció el ceño y le tocó la nariz con los dedos. En ese momento dijo que ahí sentía algo raro, que ahí estaba el daño. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su resolución. Con movimientos precisos comenzó a masajear la nariz de Carlitos, ejerciendo una leve presión con las yemas de los dedos. Carlitos gimió inquieto, pero no lloró. Luego la curandera se levantó y fue por unas pinzas, de esas para quitar cejas, que descansaban sobre una mesita.
Sebastián y yo nos tensamos al verla introducirla suavemente en una de las diminutas fosas nasales del bebé. Todo pasó en segundos. Cuando sacó las pinzas, nuestros ojos se abrieron de asombro. Sujetaba entre los extremos un pequeño objeto plateado, un diminuto cuadrito metálico. «Aquí estaba el mal», dijo la curandera, sosteniéndolo frente a nosotros. Yo inmediatamente pregunté ¿qué era eso? La curandera lo tomó con cuidado y lo fue desdoblando. Eso brillante y metálico era un pedazo de lata. Podría haber sido de cerveza o de refresco. Yo exclamé que cómo alguien pudo haberle puesto eso dentro de la nariz de mi hijo, si yo estaba pendiente de él y mi madre lo cuidaba en mi ausencia. La curandera me dijo que nadie se lo había metido, que aquello era producto de la brujería. Explicó que ese trabajo no era para mi hijo, sino para mí. Yo lo había recogido sin darme cuenta, lo había llevado conmigo durante el embarazo, pero fue mi bebé quien terminó pagando el precio. Me quedé sin aliento. Recordé aquellos meses de agotamiento, la sensación de peso sobre mi pecho, las noches en vela con mi hijo llorando sin consuelo. Recordé los olores nauseabundos en la casa, los susurros en la oscuridad, el cambio en el carácter de Sebastián. La curandera insistió en que debía limpiarme de inmediato. Yo acepté. Sentí cómo deslizaba un ramo de hierbas sobre mi cuerpo, murmurando oraciones en voz baja. Me dijo que la brujería me había marcado, pero que mi hijo fue quien la cargó todo ese tiempo, que yo la había pisado estando embarazada, tal vez afuera de mi casa, en mi patio o incluso en la calle, pero que al pisarla, me la llevé conmigo durante los meses de gestación, intencional o no. Ese fue el resultado. Posteriormente fue el turno de Sebastián. Él, que siempre se había burlado de estas cosas, parecía más inquieto de lo normal. No dijo nada cuando la curandera comenzó con su limpieza, pero su cuerpo estaba rígido, como si algo en su interior supiera lo que estaba a punto de escuchar. No tardó en descubrirse que todos sus síntomas, tanto los desvelos, las ganas de beber y su cambio de carácter, habían sido por la misma brujería que había pisado. Comprendí entonces que nada de lo que habíamos vivido en esos meses había sido casualidad. Sebastián no se había vuelto frío de la nada, no se había alejado por voluntad propia. Mi hijo no lloraba por un simple malestar. Todo tenía una causa, un origen, una intención. La curandera nos advirtió que aquello no terminaría solo con una limpieza. Sentía que posiblemente todo había sido planeado cuidadosamente por alguien para que no nos diéramos cuenta, para que no supiéramos jamás quién estaba detrás de todo esto. Aquello no era algo que simplemente se hubiera cruzado en nuestro camino por casualidad. Había una mano oscura, una intención maliciosa que nos había estado acechando desde el principio, tal vez incluso antes de que nos diéramos cuenta de que nuestra vida comenzaba a desmoronarse. Con las limpiezas espirituales, mi hijo dejó de llorar desconsoladamente. Solo lo hacía cuando lo necesitaba, y eso nos dio más tranquilidad, además de que le dejó de salir el líquido transparente de la nariz, afirmando que en realidad Carlitos tenía brujería. Hoy, 8 años después, mi hijo es un niño feliz y saludable. Yo miro su sonrisa y me siento agradecida, aunque la inquietud por no saber quién nos hizo tanto daño nunca se ha ido por completo. La curandera no nos pudo asegurar quién fue. Lo único que pudo darnos fue protecciones para que sea más difícil que alguien nos haga brujería. Y si nos sentimos mal de una manera extraña, la vamos a ver para que nos haga una revisión, ya que el enemigo puede estar más cerca de lo que imaginamos. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, darle like y compartirla. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?